Mis padres me ocultaron una enfermedad hereditaria. Y esto fue lo que pasó. Todo comenzó hace unos meses, cuando fui a un chequeo rutinario. No esperaba nada fuera de lo común, lo típico: análisis de sangre, una charla rápida con el médico y quizás algún consejo amigable sobre comer más verduras. Nada inusual. Pero luego, mi médico me llamó para un seguimiento. Al principio, no le di mucha importancia. Nunca he tenido problemas graves de salud, así que asumí que sería algo pequeño, tal vez bajo nivel de hierro o algo similar. Pero cuando llegué, fue diferente. No tenía esa expresión de todo está bien en su cara. En cambio, parecía serio. Ahí es cuando empecé a sentir esa sensación de hundimiento en el estómago. Me dijo que tengo una enfermedad hereditaria degenerativa, lo que básicamente significa que mi cuerpo empeorará con el tiempo. No tiene cura ni un tratamiento real. Solo un declive constante. Recuerdo estar sentada, tratando de procesar lo que decía, pero solo podía pensar, ¿por qué yo? Ni siquiera sabía que esto era algo que podía heredar. Fue completamente inesperado para mí. Le pregunté cómo era posible y fue entonces cuando todo comenzó a encajar en mi mente. Me dijo que era algo que corría en la familia. Fue ahí cuando llegó la ira, mi familia. ¿Qué quieres decir? Nunca había escuchado nada sobre esto. Empecé a repasar todas las conversaciones que había tenido con mis padres sobre salud, cosas como, los problemas cardíacos vienen del lado de tu padre o tenemos antecedentes de diabetes. Nunca, ni una sola vez, mencionaron algo tan grave como esto. Después de la cita, fui directamente a casa y me quedé ahí sentada. Mi cerebro no podía dejar de reproducir las palabras del médico. No podía creer que mis padres nunca me lo hubieran dicho. ¿Cómo no le dices a tu propio hijo que hay un riesgo enorme sobre su salud? No los llamé de inmediato porque estaba demasiado enojada. Quería calmarme un poco antes de preguntarles nada. Pero honestamente, ¿cómo inicias esa conversación? ¿Olvidaste mencionar que nuestra familia está maldita con esta enfermedad? Pasaron unos días antes de que finalmente reuniera el valor para llamarlos. Cuando logré hablar con mi papá, fui directa. Le conté lo que dijo el médico y le pregunté si lo sabía. Se quedó en silencio, completamente en silencio, lo cual no es nada típico de él. Mi papá siempre llena cada momento de silencio con algo. Así que cuando no dijo nada, supe que lo sabía. Le pregunté directamente, ¿sabías que esto existía en nuestra familia? Empezó con sus tácticas habituales de evasión, diciendo cosas como, bueno, es complicado y no queríamos preocuparte. ¿Estás bromeando? No querían preocuparme. Tengo una enfermedad que va a arruinar mi vida, y no querían preocuparme. Me estaba enojando más con cada segundo. Le pregunté si él también la tenía, pero otra vez evitó responder directamente, diciendo cosas como, he estado bien hasta ahora y no necesitas preocuparte por eso. Pero la cosa es que sí necesito preocuparme. Necesitaba saber, y él simplemente no me daba una respuesta clara. Entonces hablé con mi mamá, pensando que tal vez sería más directa. Tampoco. Me dio la misma línea sobre cómo no querían que viviera con miedo. ¿Vivir con miedo? ¿Y qué tal vivir con la realidad? ¿Qué tal tener una advertencia de que esto era siquiera una posibilidad? Tal vez habría planeado mi vida de manera diferente. Tal vez me habría hecho pruebas antes o incluso habría considerado el riesgo antes de tener a mi hijo. Pero ellos me quitaron esa oportunidad. Le pregunté por qué mintieron sobre mi tía. Ella falleció hace unos años y me dijeron que fue por cáncer. No lo cuestioné en ese momento, el cáncer tenía sentido. Pero no, tenía la misma enfermedad que yo, y no se molestaron en decirme la verdad. La excusa de mi mamá fue, no queríamos que te preocuparas por algo que tal vez no te pasaría. Pues adivina qué, sí me pasó. Y ahora estoy atrapada lidiando con esto. Y lo peor de todo, tengo un hijo de 2 años. Eso es lo que realmente me destroza. Nunca me dijeron que podía transmitirle esto a mi hijo. Mi dulce e inocente niño podría tener esta enfermedad, y yo ni siquiera sabía que corría el riesgo de transmitírsela. Podría haberlo hecho examinar, podría haber tomado decisiones diferentes, pero ellos también me quitaron eso. La conversación terminó con mi mamá haciéndome esta retorcida pregunta. ¿Habrías preferido no haber nacido a tener que lidiar con esto? Como si estuviera tratando de hacerme sentir culpable por estar molesta. No respondí de inmediato porque no quería decir algo de lo que me arrepintiera, pero la verdad es que sí, habría preferido no estar lidiando con esto. ¿Quién no? Ellos tomaron una decisión egoísta sabiendo los riesgos, y ahora soy yo quien tiene que pagar por ello. Después de colgar, simplemente me quedé ahí, hirviendo de ira. Cuanto más lo pensaba, más enojada me ponía. Ellos sabían, siempre lo supieron, que esto era una posibilidad y lo ocultaron. Les llamé egoístas. Les dije que haberme tenido sabiendo que transmitirían esta enfermedad fue una decisión egoísta. Y no me arrepiento de haberlo dicho porque es verdad. No pensaron en las consecuencias para mí ni para mi hijo. Solo pensaron en sí mismos.
Aún no los he cortado por completo, pero he limitado el contacto. No puedo ni mirarlos ahora. Mi mamá sigue mandándome mensajes diciendo que solo intentaban protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? No, se protegían a sí mismos de sentirse culpables por lo que transmitieron, y ahora quieren que yo proteja su secreto también. Me pidieron que no les contara a mis hermanos menores sobre la enfermedad. ¿Puedes creerlo? Quieren que me quede callada para que mi hermano y mi hermana no tengan que preocuparse. Pero no puedo hacerles eso. No dejaré que lo sorprenda como me pasó a mí. Después de todo el lío con mis padres, sabía que no podía quedarme con esta información. Mis hermanos menores no tenían idea de lo que estaba pasando, y no podía, en conciencia, dejarlos en la oscuridad como yo lo estuve durante años. Se sentía mal, como si fuera tan culpable como mis padres si no decía nada. Terminé llamando primero a mi hermano. Tiene solo 2 años menos que yo, y siempre hemos sido bastante cercanos. Pensé que sería más fácil hablar con él sobre esto. No quería hacerlo por teléfono, así que le pedí que nos encontráramos. Decidimos reunirnos en casa de mi hermana, ya que era un terreno neutral y no parecería un gran drama familiar. Ya estaba lo suficientemente estresada, y lo último que quería era que pareciera una emboscada. Cuando llegamos, no suavicé nada. Fui directa. Les conté sobre el diagnóstico, cómo era hereditario y que necesitaban hacerse pruebas. Pensé que estaba lista para sus reacciones, pero aún así me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi hermano parecía como si le hubiera lanzado una bomba. Al principio, no dijo nada, solo se quedó ahí con una expresión en blanco, mirándome como si no pudiera procesarlo. Y luego, de repente, empezó a entrar en pánico, completamente alterado, porque él y su prometida acababan de empezar a intentar tener un bebé. Podía ver el terror en sus ojos, como si pudiera escuchar las ruedas girando en su cabeza, todo lo que habían planeado, todo lo que le emocionaba, completamente patas arriba en un instante. Su prometida, Emma, también estaba allí. Es enfermera senior en cuidados paliativos, así que sabe todo sobre enfermedades degenerativas y lo brutales que pueden ser. En el momento en que le conté, su rostro palideció y entró en modo acción de inmediato. No se alteró como mi hermano, pero podías ver que le afectó profundamente. Ha estado cerca de cosas como esta durante toda su carrera, así que sabía exactamente con qué estábamos lidiando, y no se lo tomó a la ligera. Emma inmediatamente comenzó a organizar cosas, llamadas, citas, todo el paquete. Tiene conexiones en el campo médico debido a su trabajo y las utilizó. Fue un poco impactante lo rápido que puso todo en marcha. No dudó ni un segundo, simplemente se lanzó a organizar todo lo que mi hermano necesitaba para hacerse pruebas y asegurarse de que yo también estuviera viendo a los especialistas adecuados. Fue mucho que procesar, pero ya podía notar que mi hermano estaba en espiral. Seguía diciendo cosas como, ¿y si lo tengo? ¿Y si se lo paso a mis hijos? Yo no tenía las respuestas para él. ¿Cómo podría tenerlas? Ni siquiera tengo las respuestas para mí misma, mucho menos para él. Podía ver a Emma tratando de calmarlo, pero no estaba funcionando. No lo culpo. Pensar en tus hijos sufriendo es aterrador. Es todo en lo que podía concentrarse. Mi hermana, por otro lado, fue una historia completamente diferente. Es un par de años menor que yo y siempre hemos tenido una relación complicada. No diría que no éramos cercanas, pero no éramos tan unidas como lo soy con mi hermano. Cuando se lo conté, simplemente se quedó ahí, sin reaccionar. Nada. Me agradeció por contárselo, dijo que se haría las pruebas, pero no mostró ninguna emoción. Era como si estuviera completamente desconectada de todo. Lo entiendo, cada persona maneja este tipo de noticias de manera diferente, pero aún así, se sintió extraño. No esperaba que se derrumbara ni nada, pero su reacción me desconcertó. No hizo preguntas, no parecía realmente molesta, simplemente sintió como si le hubiera dicho que iba a cambiarme de peinado o algo así. No sé, tal vez era su forma de lidiar con ello, pero me dejó un poco inquieta. Desde entonces, ha estado bastante distante. Le he dado su espacio porque entiendo que este tipo de noticias necesitan tiempo para procesarse, y no quiero presionarla antes de que esté lista para hablar. Así que ahora, mi hermano está en modo de pánico total, Emma está corriendo tratando de arreglar todo, y mi hermana actúa como un robot. No es exactamente el resultado que esperaba, pero al menos ahora lo saben. Eso es lo más importante, ¿verdad? No iba a dejarlos en la oscuridad como lo hicieron conmigo. Merecían saber la verdad, incluso si apestaba. Pero contarles fue solo parte de la batalla. Ahora venía el verdadero desastre, lidiar con mis padres. Después de la conversación con mis hermanos, mis padres nos invitaron a todos a su casa para hablar. Sabía que esto no iba a salir bien, pero no esperaba lo mal que se pondría. Mis padres estaban furiosos, para decirlo de manera suave. Seguían diciendo que no debería haberle dicho nada a mis hermanos todavía, que no era el momento adecuado. ¿Pero cuándo es el momento adecuado para algo como esto? ¿Qué querían que hiciera?
¿Esperar hasta que fuera demasiado tarde para que ellos tomaran decisiones? Mi hermana estuvo en la reunión por apenas 5 minutos antes de levantarse y marcharse. No la culpo por irse. Estaba claro que no estaba lista para enfrentar a nuestros padres y escuchar cómo intentaban justificar por qué nos ocultaron esto. Simplemente se levantó y dijo, no puedo hacer esto ahora mismo, y se fue. No he sabido mucho de ella desde entonces. Todo estalló. Mis padres se volvieron contra mí, diciendo que había arruinado a la familia al decir la verdad. Mi papá estaba furioso, no paraba de repetir cómo solo intentaban protegernos, como no querían que viviéramos con miedo. Pero, ¿sabes qué? No se sentía como protección, se sentía como traición. No nos estaban protegiendo, se estaban protegiendo a sí mismos de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Se puso realmente mal, pero me mantuve firme. No iba a dejar que me hicieran sentir culpable por haber hecho lo correcto. Ellos fueron quienes mintieron, quienes guardaron este enorme secreto de nosotros. Todo lo que hice fue decir la verdad, ¿y sabes qué? No me arrepiento ni un segundo. Mis hermanos necesitaban saber. Mi hermano ya está en proceso de hacerse las pruebas gracias a que se lo conté, y sé que mi hermana también lo hará, aunque esté distante en este momento. Hice lo correcto. Después de todo lo que sucedió, sentí como si mi mundo entero hubiera cambiado. Nada volvió a la normalidad. De hecho, parecía que mi normalidad había sido completamente borrada. Dejé de hablar con mis padres, mi hermano estaba lidiando con su propio miedo y enojo, y mi hermana básicamente se había desconectado de todo. Era como si cada uno de nosotros estuviera a la deriva, tratando de procesar este enorme desastre a su manera. Al principio, pensé que cortar el contacto con mis padres me daría algo de paz, pero fue más difícil de lo que esperaba. No dejaban de llamarme y enviarme mensajes, diciéndome que solo querían protegerme y que yo estaba malinterpretando sus intenciones. Eliminaba los mensajes sin leerlos. No podía soportar más sus intentos de manipularme con culpa. Cada vez que mi teléfono vibraba con una notificación de ellos, sentía que el pecho se me apretaba. Era constante y agotador. Mi esposo, bendito sea, hizo todo lo posible por mantenerme con los pies en la tierra. Siempre ha sido una presencia tranquila y estable en mi vida, y durante todo este lío, eso no cambió. No intentaba arreglarlo todo por mí, pero se aseguraba de que supiera que estaba allí. Y, sinceramente, eso me ayudó más de lo que puedo expresar. Teníamos largas charlas por las noches, después de que nuestro hijo se iba a dormir. Solo los dos, sentados en la cocina, tratando de darle sentido a todo. A veces, ni siquiera hablábamos de las cosas pesadas, a veces simplemente nos quedábamos en silencio, disfrutando de un descanso del ruido en mi cabeza. Había comenzado a investigar más sobre la enfermedad, tratando de entender lo que me esperaba. Era deprimente, para ser honesta. Cuanto más leía, más me golpeaba lo mal que podían ponerse las cosas. Seguía pensando en mi hijo y en cómo tal vez no podría verlo crecer como había imaginado. Me lo imaginaba en su primera obra de teatro en la escuela o en su graduación de secundaria, y yo no estando allí para verlo. O peor aún, estando allí pero ya no siendo yo misma. Eso fue lo más difícil de enfrentar, saber que llegaría un momento en que podría no reconocerme a mí misma. Fue entonces cuando empecé a tomar decisiones. Mi esposo y yo acordamos que necesitábamos arreglar nuestro testamento, algo en lo que nunca habíamos pensado demasiado antes, pero ahora, con todo esto encima, parecía urgente. Queríamos asegurarnos de que, si las cosas empeoraban mucho, nuestro hijo estuviera protegido. Todo el proceso fue increíblemente surrealista. Sentarnos a hablar sobre lo que pasaría con nuestro hijo si alguno de nosotros ya no estuviera. Es el tipo de cosas en las que nunca quieres pensar, pero rápidamente se convirtió en nuestra realidad. También decidimos comenzar a grabar videos para nuestro hijo. Fue mi idea, pero mi esposo se sumó de inmediato en cuanto se lo mencioné. Recuerdo haber visto esa película PS I Love You hace años, y la idea de dejar algo para él, algo que le permitiera saber cuánto lo amo, realmente se quedó conmigo. Comencé con cosas pequeñas, solo videos cortos donde le contaba historias, hablaba de cosas tontas que hacíamos juntos, cosas que quiero que recuerde. No hice un gran espectáculo al respecto, solo colocaba mi teléfono en la mesa y hablaba como si estuviera sentado frente a mí. Honestamente, grabar esos videos me dio una sensación extraña de paz. Era como si, incluso si no pudiera estar allí para él en el futuro, todavía tendría una parte de mí. Me hizo sentir como si estuviera haciendo algo, como si no estuviera simplemente esperando a que esta enfermedad tomara el control. Estaba tomando el control de las pequeñas cosas que aún podía controlar. También decidimos hablar con un psicólogo infantil para encontrar la mejor manera de preparar a nuestro hijo para lo que viene. Solo tiene 2 años, así que no es como si fuéramos a explicarle todo ahora, pero queríamos tener un plan. La psicóloga fue genial, muy comprensiva y servicial, y nos dio algunos consejos sobre cómo manejar esas conversaciones cuando sea mayor. Todavía es difícil pensar en tener esas charlas, pero saber que tenemos un plan me hace sentir un poco menos impotente. Luego estaba el tema de mi hermano. Seguíamos hablando con regularidad,
pero se notaba que el estrés lo estaba afectando. Me llamaba después de cada cita médica, y podía escuchar el pánico en su voz. Emma, su prometida, seguía siendo una roca en todo esto, pero ni siquiera ella podía evitar que mi hermano entrara en crisis de vez en cuando. Estaba aterrorizado de que pudiera tener la enfermedad y transmitirla a sus futuros hijos. Y, sinceramente, yo tampoco tenía palabras para consolarlo porque estaba igual de asustada. Intentaba recordarle que aún no teníamos todas las respuestas, pero es difícil mantener el optimismo cuando hay una nube oscura tan grande sobre ti. Mi hermana, por otro lado, seguía manteniéndose distante. Le envié algunos mensajes solo para saber cómo estaba, pero apenas respondió. Sentía que estaba tratando de fingir que nada de esto estaba sucediendo. Y aunque lo entendía, todavía dolía. Quería estar allí para ella, pero me estaba cerrando la puerta. Es difícil no tomárselo como algo personal, especialmente cuando estás lidiando con algo tan pesado, pero tuve que respetar que estaba enfrentándolo a su manera, incluso si se sentía como si me estuviera dejando atrás. Una noche, recibí un mensaje de mi mamá. Era diferente a los otros. Esta vez no estaba intentando manipularme con culpa. En lugar de eso, estaba disculpándose. No fue la disculpa completa que creo que merezco, pero dijo que lamentaba haberme ocultado las cosas y admitió que deberían haberlo manejado de otra manera. Dijo que tenían miedo y que no sabían cómo hablar de ello. Podía notar que estaba intentando, pero simplemente no estaba lista para dejarla entrar de nuevo. No todavía. Leí el mensaje, no respondí y apagué mi teléfono. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar a mis padres nuevamente, pero no estaba lista para cruzar ese puente todavía. Había demasiadas cosas con las que lidiar en ese momento, y necesitaba concentrarme en las personas que estaban allí para mí, mi esposo, mi hijo, mi hermano. El resto podía esperar. Por ahora, se trataba de intentar encontrar algo de normalidad en medio de este caos. No era fácil, y algunos días eran más difíciles que otros, pero sentía que finalmente estaba empezando a tomar control de las partes de mi vida que aún podía manejar. Después de todo lo que había sucedido, no pensé que quedara mucho por resolver. Pero, por supuesto, la vida tenía otros planes. Las cosas no se calmaron tanto como esperaba. Seguía tratando de procesar todo, mi diagnóstico, la traición de mis padres, las reacciones de mis hermanos. Pero parecía que cada día traía algo nuevo con lo que lidiar. Lo más difícil era esta constante sensación de estar en el limbo, como si supiera lo que estaba enfrentando, pero aún no tuviera todas las respuestas. No sabía qué tan rápido progresaría la enfermedad ni cuándo comenzaría a empeorar. Era como vivir con una bomba de tiempo, pero sin saber cuándo iba a explotar. Intentaba concentrarme en el presente, especialmente por mi hijo, pero no era fácil. Cada pequeño dolor o día en que me sentía cansada me hacía preguntarme si era el comienzo del fin. Sin embargo, me había vuelto bastante buena fingiendo que todo estaba bien por fuera. Por el bien de mi hijo, intentaba mantener las cosas lo más normales posible. Solo tiene 2 años y no tiene idea de lo que está pasando. Eso es lo único que me da consuelo, todavía es demasiado pequeño para entender todo esto, así que, por ahora, su mundo está bien. He estado tratando de aprovechar cada momento con él. Lo observo jugar, reír, correr por la casa, y es una sensación agridulce. Parte de mí se siente tan feliz de verlo disfrutar de la vida, pero otra parte está constantemente preocupada por su futuro. ¿Tendrá esta enfermedad también? ¿Tendrá que pasar por lo que yo estoy pasando? Aún no lo hemos hecho examinar. Es una decisión que sigue pesando sobre nosotros. Mi esposo y yo hemos estado debatiendo cuándo sería el momento adecuado. Parte de mí quiere saber ahora, solo para poder prepararme, pero otra parte no quiere abrir esa puerta hasta que sea absolutamente necesario. La psicóloga con la que hemos estado trabajando nos dijo que no nos apresuremos, y probablemente tiene razón, pero sigue siendo algo que siempre está en el fondo de mi mente. Además de eso, mi hermano seguía esperando los resultados de sus propias pruebas. Emma había sido una roca durante todo esto, pero podía notar que la espera estaba comenzando a pasarles factura a ambos. Cada vez que hablaba con mi hermano, sonaba más ansioso, como si estuviera tratando de mantener todo bajo control, pero apenas lo lograba. Quería estar allí para él, pero era difícil cuando yo también estaba lidiando con mis propios problemas. Teníamos estas conversaciones en las que ambos nos desahogábamos, pero ninguno de los dos tenía soluciones. Era como si estuviéramos atrapados en este juego de espera, y no podíamos hacer nada más que esperar a que llegara el siguiente golpe. Y entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, recibí otro mensaje de mi mamá. Este era diferente al anterior. Esta vez no estaba disculpándose. En su lugar, estaba rogándome que fuera a su casa para que pudiéramos hablar. Dijo que ella y mi papá habían estado pensando en todo y querían explicarse mejor. Seguían aferrándose a esta idea de que hicieron todo por mi bien. Y, sinceramente, no estaba segura de querer escuchar más de sus excusas. Pero aquí está la cosa, una parte de mí sí quería escucharlos. No porque pensara que tenían razón, sino porque sentía que necesitaba algún tipo de cierre. Estaba enojada, claro,
pero también estaba cansada. Cansaba de cargar con este peso, cansaba de estar enojada todo el tiempo. No sabía si hablar con ellos ayudaría, pero pensé que no podía empeorar más de lo que ya estaba. Así que fui. No le dije a mi esposo al principio porque sabía que no querría que fuera. Ha sido súper protector desde que todo esto comenzó, y lo entiendo, pero sentía que esto era algo que tenía que hacer por mi cuenta. Cuando llegué a su casa, todo se sentía tenso. Mi mamá estaba tratando de actuar normal, como si nada hubiera pasado, pero podía notar que estaba nerviosa. Mi papá, por otro lado, parecía que no quería estar ahí en absoluto. Apenas dijo hola cuando entré, y eso prácticamente marcó el tono de toda la conversación. Mi mamá comenzó a hablar primero. Repitió lo mismo de siempre, que pensaron que me estaban protegiendo, que no querían que viviera con miedo, bla, bla, bla. Ya lo había escuchado todo antes. Pero luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Admitió que estaban asustados, realmente asustados, cuando mi tía se enfermó, y que ese miedo guió todas sus decisiones. Dijo que no querían creer que pudiera pasarme a mí, así que simplemente fingieron que no pasaría. De alguna manera retorcida, casi lo entendí. Aún no estaba de acuerdo con lo que hicieron, pero al menos estaba siendo honesta sobre por qué tomaron esas decisiones. Mi papá, sin embargo, no dijo mucho. Se quedó sentado con los brazos cruzados, mirando al suelo como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. No sé qué esperaba, pero supongo que tenía la esperanza de que mostrara algún remordimiento. Pero no, no lo hizo. Solo se aferró a decir que, si tuvieran que hacerlo de nuevo, harían exactamente lo mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no estaba arrepentido. Nunca lo estaría. Y ese fue el momento en que supe que tenía que alejarme de ellos para siempre. Me levanté, les agradecí a medias por la disculpa de mi mamá, pero les dije que no podía perdonarlos, al menos no en ese momento. Les dije que habían roto mi confianza de una manera que no creía que pudiera repararse por completo. Y luego me fui. Sin despedidas dramáticas, sin gritos, simplemente me fui. El camino de regreso a casa fue silencioso. Sentí una extraña calma, como si me hubieran quitado un peso de encima. Todavía no estaba bien, había demasiado con lo que lidiar para estar bien, pero sentí que había dado un paso adelante, aunque fuera pequeño. Mi esposo notó que algo había cambiado cuando crucé la puerta, pero no hizo demasiadas preguntas. Solo me abrazó y dijo, estoy orgulloso de ti. Y eso fue suficiente. Por ahora, estoy enfocada en lo que viene, apoyar a mi hermano mientras espera sus resultados, planificar el futuro de mi hijo y cuidar de mí misma. Queda un largo camino por recorrer, pero al menos siento que estoy avanzando, un pequeño paso a la vez. Y eso es algo.